Mi grupo conformado por Laura Fontanilla, María Camaño y mi persona Liris Caselles le queremos socializar la película denominada Estrellas en la Tierra, donde es una filmación que se desarrolla en la India, cuyo contexto se focaliza en una educación descontextualizada. El protagonista llamado Ishan Awasthi presentaba dificultades al momento de desenvolverse en el aprendizaje debido a que poseía barreras en la lectura y escritura llamado dislexia, y sus actores involucrados en caracterizar una educación de calidad estaban inmersos en instruir alumnos que fueran útiles para la sociedad y no a comprender la diversidad individual, lo que generaba que no se hiciera el debido proceso con el protagonista y produjera rechazo en el proceso del estudiante. En la película se puede evidenciar que su PEI estaba contemplado en la educación formal, visionando en formar estudiantes que fueran competentes y exitosos para la sociedad, regido por la disciplina y la autoridad, por los actores involucrados, manteniendo un perfil de superioridad y sus estudiantes, agentes pasivos receptores del conocimiento. El modelo pedagógico percibido era el tradicional debido a que se evidenciaban características propias de él. Enfatiza su proceso de moldear estudiantes ideales cuyo estilo de enseñanza y aprendizaje se basaba en la transmisión de saberes, la repetición y la memorización, manteniendo el castigo, humillación, maltrato físico y verbal, etc., como la manera adecuada para corregir. Resalta la nula interacción del maestro-estudiante y el ambiente de aprendizaje solo estaba vinculado a clases magistrales. En cuestión a la evaluación, se evidencia solo la evaluación sumativa, realizada al final del proceso de tiempo estipulado con la finalidad de identificar si los estudiantes aprendieron los conocimientos brindados. Asimismo, de acuerdo a lo observado en la película, es posible identificar que los contenidos seleccionados fueron elegidos con base en lo que determina que debe aprender un estudiante en el grado que está cursando. Sin embargo, al momento de cambiar la escuela, Ishan pudo experimentar un cambio en los contenidos por parte de su profesor de arte, el cual está enfocado en establecer una evaluación formativa a sus estudiantes, es decir, establecía un proceso permanente y sistemático en el que lo analizaba los avances y los aprendizajes y las competencias que iban adquiriendo los estudiantes. De modo que los contenidos de este maestro eran dados de acuerdo a los intereses de los estudiantes, en pro de incentivar su motivación. Con respecto a las estrategias pedagógicas y de evaluación que estuvieron presentes a lo largo de la película, es fundamental recalcar que en ambas instituciones en las que estuvo Ishan, tanto la primera como la segunda, estaban regidas por un modelo de educación tradicional, lo que quiere decir que todas sus estrategias de enseñanza y de evaluación estaban orientadas a la realización de talleres y una clase magistral que tenían como componentes principales la repetición y la memorización. Estas estrategias claramente no favorecen a los estudiantes ya que no son aptas para todos los alumnos que podemos encontrar dentro del aula y además desplaza a los estudiantes en un papel secundario dentro de su propio proceso de aprendizaje. Por otro lado, con la llegada del docente de artes a la segunda institución, pudimos ver que tanto la trama de la película como la vida de Ishan tuvo un giro o un cambio por completo, ya que este docente hacía uso de un método un poco más constructivista, ya que se valía de actividades que promovían el aprendizaje kinestésico por medio de cantos, de bailes, y asimismo tenía en cuenta constantemente cada una de las habilidades o de los intereses que tenían los estudiantes. En el caso particular de Ishan, pudimos ver cómo tomó como base su amor por el arte y por el dibujo para crear las adecuaciones necesarias en su caso y para incentivarlo a aprender en las diferentes áreas del aprendizaje. También pudimos ver cómo se derribaron muchas de las barreras que habían estado presentes a lo largo de toda la película, ya que al final se observó una integración tanto de docentes como de estudiantes y un cambio de chip o un cambio de paradigma en la mente de los docentes que estaban utilizando un método un poco más tradicional. Pudimos ver que estuvieron incentivados o se dieron cuenta de que
utilizando otras estrategias, podían generar aprendizajes más significativos dentro de los alumnos. Y con esto el alumno pudo tener un rol más activo dentro del aula de clase. Cuando hablamos de actores participantes, hacemos referencia, como su nombre lo indica, a las personas que participan o que hacen parte de cierta actividad, en este caso dentro del contexto educativo. Y cada persona o agente cumple un rol o un papel que es esencial para poder lograr y cumplir las metas que habíamos planteado. A lo largo de la película pudimos observar muchos agentes que ya nosotros conocemos, como es el caso de los estudiantes, que como sabemos son el centro del propósito educativo, y los estudiantes son además las personas a quienes están dirigidas todas las acciones educativas. Dentro del aula, como pudimos ver en la película, encontramos diferentes tipos de estudiantes con diferentes maneras de pensar, estilos de aprendizajes y diversas dificultades, como es el caso de Ishan, quien tiene un aprendizaje un poco más kinestésico, un poco más visual y auditivo, y además era un alumno solitario y asocial, o que no solía relacionarse mucho con las personas debido al bullying que sufría por su dificultad. También tenemos a los educadores, quienes son los tutores, los guías u los orientadores encargados de enseñar. También son llamados docentes. En la película, la mayoría de los maestros rigen sus estrategias de enseñanza basándose en el modelo de educación tradicional. ¿Qué quiere decir? Lo que había mencionado anteriormente. En la memorización, en la repetición, y el estudiante era un rol pasivo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por el otro lado, por el contrario, el docente de arte utiliza un modelo un poco más romántico y experiencial, y a la vez era un poco más constructivista. Esto se ve evidenciado ya que podemos ver cuando el docente utiliza estrategias como el aprendizaje basado en juegos, además se ayuda de actividades sensoriales y auditivas, así como también del arte, y podemos ver que el estudiante comienza a tomar un rol más activo dentro del aprendizaje en lugar de ser solo alguien que se sienta y escucha lo que dice el maestro. Continuando con los actores participantes, pudimos encontrar a los directores, quienes, como sabemos, son los encargados de la institución y los que la supervisan y dirigen. En la película fue posible observar cómo la directora de la primera institución no quería que ella siguiera en esta, ya que, como todos, ella pensaba que simplemente era un niño que no quería aprender y que era muy problemático, y que lo mejor era cambiarlo de escuela para no afectar el promedio de esta misma, perdón. Los padres de familia también hacen parte de como este conjunto de actores participantes, y pues bueno, como ya sabemos, estos son quienes tienen la responsabilidad de acompañar a los estudiantes en su proceso educativo y brindarles así las herramientas adecuadas. En la película, el padre de Ishan pensaba que él era un niño problemático y que lo mejor era que ingresara a una institución más estricta para que cambiara los comportamientos que él concebía como inadecuados. Su madre, por otra parte, no le quedaba más que estar de acuerdo en que ella pues no concebía esa misma definición o ese mismo pensamiento que su esposo. Sin embargo, estos le brindaron todas las herramientas necesarias a Ishan y nunca le negaron su apoyo. Otros aspectos como relevantes que podemos destacar de la película es como tal el impacto positivo y negativo que tiene la familia dentro del proceso de aprendizaje. De igual manera se recalca la importancia y el deber de los padres y maestros de estar atentos a las señales o comportamientos anormales de los alumnos, con el propósito de buscar soluciones pertinentes a los problemas o dificultades que lleguen a presentar. Por otra parte, es importante reconocer la influencia favorable del arte en los procesos educativos, en tanto a la expresión, a la inclusión y el desarrollo integral de niños e incluso de adultos, y el reconocimiento de este como una forma de lograr aprendizajes profundos y significativos. También fue posible observar la necesidad de entablar una buena comunicación y relación entre docentes y estudiantes, ya que pues como tal el valor que tiene el clima escolar, la implementación de intervenciones educativas y el uso de estrategias adecuadas pues facilita la mejora de las necesidades que tienen los estudiantes.
Y por último, pero no menos importante, como tal podemos rescatar de la película pues tantas enseñanzas, pero una de ellas es que la tolerancia, la empatía y la comprensión son claves en todos los espacios, ya que esto va más allá de lo que se debe hacer o no en las instituciones. Se deben promover estos valores y dar el ejemplo desde casa, ser tolerantes, empáticos y tratar de entender la situación por la que pasan los demás, ya que si desde el núcleo familiar se ejemplifica esos valores, se podrá ver reflejados de la misma forma en la que el niño se desarrolla con su entorno. Y así podemos apoyar a personas como Ishan, que no tienen problemas más que no ser comprendidos por las personas que lo rodean. Muchas gracias.